Bueno, bien, la semana pasada, el domingo pasado, estuvimos tocando un tema bien bonito, bien interesante, que es el tabernáculo de Moisés. Recordemos que hay en la Biblia hablan de dos tabernáculos. Está el tabernáculo de David, de Moisés, y también vemos más adelante el tabernáculo de David. Entonces yo quiero brevemente, no sé si logran captar la foto, en donde vamos para hacer un resumen de lo que vimos el domingo pasado. Vimos el tabernáculo de Moisés, vimos, si algunos lo recuerdan, el pueblo de Egipto fue sacado por Moisés, por mandato de Dios, directamente al desierto rumbo a tierra prometida. Entonces dijimos que Dios quería habitar en medio de su pueblo. Fueron 430 años, dice la palabra de Dios, que estuvo el pueblo de Israel de esclavitud en Egipto. Entonces, una vez que Dios pone a través de Moisés al pueblo de Israel en el desierto, dice que Él quería habitar en medio de su pueblo. Entonces Él mandó hacer un tabernáculo con medidas específicas, con elementos que ya vimos el domingo pasado. Vemos la forma rectangular, lo que representaba cada parte, 3 tribus de Israel en ambas partes, en la parte frontal también. Vemos también algunos elementos, por lo menos aquí en la parte del atrio. El tabernáculo se divide en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, dijimos que es donde moraba literalmente la presencia de Dios. Entonces, vemos que todos estos elementos fueron construidos con un propósito y de una forma muy especial, porque esto representa o simboliza en este tiempo nuestra vida, nuestro paso a llegar a la presencia de Dios. Recordemos que hablamos también de lo que era el altar de bronce, la fuente, el candelero, los panes de la proposición y el incienso, que el altar de incienso, el cual vamos a estar tocando un poquito acerca de este tema hoy. Entonces queremos abarcar también y hablar un poquitito acerca del tabernáculo de David. O sea, ¿qué representa, si alguien recuerda, representa el tabernáculo en estos tiempos, como dije anteriormente? Es nuestra vida. Recordemos que Dios puso el tabernáculo en el desierto con el propósito de que Él quería habitar en medio de su pueblo. En estos momentos, en esta época, es diferente. Ahora el tabernáculo es nuestra vida. Entonces, tenemos que cuidar, porque este no es un cuerpo nuestro, es prestado. Entonces tenemos que cuidarlo y saber y entender que es el templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, vimos todos estos elementos, vimos la madera, lo que significaba, el bronce, vimos la fuente de agua, vimos el candelero que representaba la palabra de Dios, y los panes que representaban la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, tenemos, para ir avanzando, voy a cambiar la imagen, la foto, vamos a ponerlo ahora aquí porque vamos a explicar algo de esto. Que se nos quede un poquito bien colocado. Y entonces yo quisiera ahorita que vayamos a la Biblia, pero antes de eso, aquí vemos el candelero, vemos el altar de incienso, del cual vamos a hablar más adelantito, y vemos la mesa de los panes de la proposición. Recordemos que el candelero representa ¿qué? ¿Qué dijimos? La palabra de Dios. ¿Qué representa el altar de incienso? El altar de incienso representa esa adoración, ¿verdad? Esa oración que elevamos diariamente a nuestro Señor. Entonces, el pan de la mesa, los panes de la proposición, representa la vida de Jesús. Recordemos que Él es el pan de vida. Dijimos que Él descendió como pan a la tierra, específicamente en Jerusalén, donde estaba por dicho por los profetas que Él debía de nacer en Belén. Entonces vemos que descendió ese pan a Belén, y ese es el pan que realmente Él quiere que nosotros comamos. Pero esta es la palabra y estos son los panes. Todo esto conjuntamente se unen y hace uno solo. O sea, lo que indica que nosotros debemos estar leyendo la palabra,
vemos comiendo el pan, que es la palabra de Él, y estar en comunicación con Él, como lo representa el altar de incienso. Entonces, vamos a ver toda esta preparación de todos ellos, porque ellos se preparaban. Miren, esta imagen de los sacerdotes muestran las tres principales actividades que ellos desarrollaban en el lugar santo. Vemos aquí la atención del candelero, el sacerdote rellenando el recipiente del candelero con algunos de los aceites de oliva de alta calidad, y el candelero era la fuente principal de luz. ¿Qué es la luz? La palabra de Dios. Entonces vemos el segundo sacerdote está colocando, aquí vemos en el incienso, el altar del incienso era un tipo de incienso especial para este lugar, que también pues era especial, era el segundo lugar del tabernáculo, ¿verdad? El último sacerdote, el último sacerdote está reponiendo los panes en la mesa, porque se renovaban cada semana, el pan de la proposición, y el pan representaba también, porque eran 2 líneas de 6, representaban las 12 tribus de Israel ante el Señor. Entonces bien, ahora vamos a ver la importancia, yo voy a abrir la Biblia, vamos a abrir la Biblia en en el Antiguo Testamento, en el Génesis. Queremos ver algo, un detalle interesante, porque todo esto tiene una enseñanza para nosotros hoy día. Todos los sacerdotes podían ofrecer incienso acompañado de alguna ofrenda de granos en el altar de incienso, pero los sacerdotes debían quemar incienso en el altar del incienso 2 veces al día. Esto es algo simbólico, porque si nos vamos al Génesis, yo lo voy a leer en el capítulo 1, dice: y llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Recordemos que los sacerdotes, ellos quemaban incienso 2 veces al día. ¿Qué nos dice eso? Que ellos estaban en constante adoración a Dios. Mire lo que significa: estaba la palabra, estaba el pan y estaba el incienso. Es lo que realmente son los pasos que nosotros estamos dando diariamente para llegar a una adoración y alabanza a Dios. Vemos también en el versículo 8: y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Entonces vemos que también en la mañana y en la tarde, y en relación con otras actividades dentro del lugar santo, y encender las lámparas de oro y colocar el pan de la proposición era parte de la preparación de ellos. Ahora, muchas veces nos ocurre que descuidamos alguna de estas actividades, ya sea que no estemos leyendo la palabra. Para nosotros estar en constante adoración a Dios, debemos principalmente estar leyendo la palabra, comiendo el pan que es Él, para poder entonces tener una buena relación y comunicación con el Señor. Bien, yo quiero leer algo aquí bien interesante acerca del incienso, del altar de incienso. Dice: el incienso es importante en muchas de las ceremonias religiosas. Las ceremonias y los rituales que Dios mandó en el Antiguo Testamento no son la excepción, como los otros objetos sagrados del tabernáculo en el altar de incienso. Y el propio incienso tenía una función práctica y a la vez simbólica. Vamos a ver un poquitito lo que era la función práctica del incienso. La función práctica del incienso, en primer lugar, era contrarrestar los olores propios de los sacrificios. Recordamos que ellos sacrificaban muchos animales. Entonces eso tenía, ellos, después que ellos sacrificaban, ellos se presentaban ante el trono de la gracia de Dios, iban al lugar santísimo. Una vez al año, lo dice la palabra. Y dice: estos realizaban a diario en el día de la expiación. Durante todo el día el olor habría sido insoportable, en especial para los sacerdotes que desempeñaban sus tareas en el atrio. Era en la parte de la entrada del tabernáculo. Además, en el día de la expiación, el humo del incienso que el sacerdote traía consigo saturaba el lugar santísimo de tal manera que el sacerdote no podía ver la gloria de Dios, y él prevenía su propia muerte. Bienvenida, buenos días. Esa es la parte práctica. Ahora, la parte simbólica, la función simbólica del incienso es la oración, ¿verdad?
Al igual que el tabernáculo del incienso, el incienso provee un recordatorio visual de la fe de Israel. Así como el humo del incienso asciende hacia arriba, la fragancia que destila ese humo agrada, dice al Señor, y de la misma manera las oraciones del pueblo de Dios ascienden a su trono de forma agradable. Vamos a ir brevemente. Yo estoy leyendo todo esto porque quiero llevarlo a algo directamente. Vamos a ir a Salmos. Alguien, un hermano que lea, que me ayude y lea el Salmo 141, el versículo 2. Y otro hermano o hermana que busque en Apocalipsis 1:8. Salmo 141, versículo 2. Amén. Salmo 141 nos dice: suba mi oración delante de ti, como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Amén. Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 5:8. 5:8. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. Ahí está. Entonces dice, el incienso provee un recordatorio visual, como lo dijimos, de la fe de Israel. Ahora, ¿qué hace que las oraciones del pueblo de Dios asciendan como incienso fragante? Hay 2 componentes importantes. La oración debe ser, ¿en quién? En el nombre de Jesús, primeramente. Y la intervención del Espíritu Santo. Orar en el nombre de Jesús significa orar en la autoridad de ese nombre. Para orar efectivamente en el nombre de Cristo debemos estar ¿en dónde? ¿Estar en quién? En Él. Tenemos que estar, dice, en la palabra, debemos estar comiendo el pan, debemos estar en la presencia, para poder estar en la presencia debemos estar con Él en estas tres vistas que tenemos aquí: la palabra, el altar y la mesa del pan de la proposición. Amén. Yo quisiera leer, aparte de esto, permítame, yo traje en Éxodo, vámonos a Éxodo, por favor, el capítulo 30 de Éxodo, el versículo del 1 al 3. Yo no quería meterme en cuanto a lo que era las medidas, pero quiero tocar un poquito las medidas del altar de bronce, perdón, el altar de incienso, puesto que hay una enseñanza tremenda. Hay una enseñanza tremenda, extraordinariamente importante para todos nosotros. Éxodo, capítulo 30, versículo del 1 al 3. Yo lo voy a leer, si ustedes lo siguen con la vista. Dice: harás asimismo un altar para quemar incienso, de madera de acacia lo harás. Ahí vemos nuevamente un mandato, ¿verdad? Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Por eso puse esta gráfica acá, porque vemos primeramente el significado de la madera acacia, con lo cual se construyó los otros diferentes elementos, tanto en la primera parte del tabernáculo como el altar de bronce, y también vemos el pan de la mesa de proposición, de la proposición, y también el altar de incienso. Todos ellos fueron construidos de una madera que tiene un significado muy importante, y fueron también revestidos de oro, porque representa la divinidad. Recordemos que Jesucristo fue 100% humano y 100% divino. Entonces dice, la madera de acacia. Eso es importante porque en la Biblia encontramos que todos estos elementos fueron construidos de madera de acacia. Entonces, ¿cuál es el significado de la madera de acacia? Tenía que ser una madera resistible, y se provenía del desierto, y pero muy extremadamente dura, resistible, durable, y era incorruptible. Eso es lo que representa la madera de acacia. Y tenía un color más o menos como un color naranja, como con color cafecito o algo así. Ese era, estuve viendo la otra vez unos dibujos.
Y el significado del altar de incienso fue diseñado de una forma gráfica. Vamos a verlo como, voy a hacer un ejemplo hipotético. Fue diseñado de una forma gráfica de tal manera que tenía 45 centímetros de ancho por 45 centímetros de largo. Y tenía, dice, 2 codos, lo que representa 90 centímetros. O sea, tenía el doble del ancho y de lo que eran las dimensiones completas. Tenía el alto, la altura de él era de 92, o sea, el doble de su anchura y todas las dimensiones en la parte posterior. Entonces, dice, fue diseñado de una forma gráfica para que podamos entender claramente que cuando oramos, esas oraciones son como el humo que llega al trono de la gracia de Dios, y no hay nada en el espacio que interrumpa esas oraciones cuando son absorbidas por Dios, y siempre y cuando estemos en ¿qué? En santidad. Ahora, aquí donde voy, y hay una enseñanza, y estuve hace estos días leyendo, y me llamó mucho la atención, porque recordemos que Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, los seres humanos también somos trinos, porque somos compuestos por alma, cuerpo y espíritu. O sea, nosotros también somos trinos, porque nosotros pensamos, sentimos y actuamos, ¿verdad que sí? Entonces, cuando nosotros vamos, déjenme tratar de explicar esto. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, recordando las dimensiones, o sea, nosotros muchas veces podemos ver, déjenme captar la idea que he estado leyendo y se me fue ahora mismo, pero lo importante es que cuando nosotros vamos y nos postramos ante Dios para elevar o quemar ese incienso y elevar esas oraciones, vemos que Dios no se mueve, Dios no vive en esta esfera, Dios Dios opera en esta esfera donde estamos nosotros, que lo que representa las dimensiones del altar de bronce, el altar de incienso. ¿Qué pasa? Que nosotros debemos pensar que estamos en este ambiente, pero debemos recordar que la altura es donde opera Dios, es donde vive Dios. Dios está en donde dice en el tercer cielo. Entonces, nosotros cuando nos postramos y oramos, Dios trabaja opera en estas dimensiones, mas Él no vive en estas dimensiones. Entonces, hay muchas personas que dicen que nosotros somos tridimensionales, ¿no? Nosotros somos trinos. Entonces, Dios es un Dios trino también, y es por esa razón que cuando nosotros vamos y oramos, entonces nosotros tenemos que estar conscientes y saber que es en las alturas de donde viene nuestra respuesta de Dios. Es de allá que viene la respuesta. Y es por eso que estas medidas son interesantes, porque nos muestran lo que es la plataforma, la parte de esta atmósfera, pero la altura, como dije nuevamente, es en donde Dios opera y donde vemos el poder de Dios. Este altar de incienso también vemos aquí que tiene un cuerno en cada esquina. Los cuernos en la Biblia representan el poder de Dios. Muchas veces para nosotros quizás los cuernos pueden simbolizar quizás traición, deslealtad, pero para Dios representa el poder de Dios. El poder de Dios. Por eso es interesante que cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, vayamos con un corazón limpio, con un corazón agradecido, para que podamos entonces recibir, o que el poder de Dios sea manifestado en nosotros a través del poder de Dios, ¿verdad? Dice, Dios no habita en esta atmósfera, como lo dije, tiene su morada en donde, en los cielos, pero Él opera en esta atmósfera. Las dimensiones del altar nos indican que Dios no quiere que lo busquemos en esta atmósfera. Mucho más grande es el ancho y el largo, y es la altura en donde viene la respuesta de Dios, lo que acabo de mencionar.
Cuando experimentamos esto, nos damos cuenta que Dios es el único que puede ayudar, o que nos puede ayudar en los diferentes problemas que tenemos, ya sea financiero, familiar, etc. El altar también debía tener un cuerno, como lo que acabo de mencionar, para que significaba o simbolizaba el poder de Dios. Yo quisiera que vayamos ahora, le voy a dar unas citas bíblicas, dice: no obstante, el Espíritu Santo también juega un papel importante para que nuestras oraciones puedan ascender a Dios como incienso. Jesús prometió el don del Espíritu en la vida de sus discípulos. Vamos a ir a Juan 14, versículo 16 y 17. Juan capítulo 14, versículo 16 al 17. Dice: y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que estén con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto es interesante, y la Biblia nos dice que una de las tareas cruciales del Espíritu es inspirar y guiar nuestras oraciones. Mira, cuando nosotros no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas. Nosotros podemos tener el conocimiento de la palabra, podemos leer la palabra, pero si realmente el Espíritu Santo no mora en nosotros, no seríamos capaces de llegar a este mueble, a este altar, y postrarnos y arrodillarnos, porque no va a funcionar. El Espíritu Santo siempre debe estar en medio de nosotros, en medio de todo esto, de toda esta gráfica que vemos aquí, es el Espíritu Santo. ¿Amén? Dice, cuando nuestras debilidades impiden que nos relacionemos con Dios de manera correcta, el Espíritu Santo intercede por nosotros, es decir, presenta nuestro caso delante de Dios. Y vemos otra cita en Romanos, vemos otra cita aquí en Romanos 8, 26, 27. Si alguien lo quiere leer, puede leerlo, un hermano. Romanos 8, versículo 26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Para que podamos descansar en la confianza de que el Espíritu ora junto con nosotros y transforma nuestra oración en lo que en lo que está y debería ser. Y con la ayuda de nuestras oraciones pueden ser conformes a la voluntad de Dios. Y vamos a ver aquí Primera de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Amén, qué bueno. Dice, si entendemos que esa es la oración, es la comunicación, cuando ya nosotros ya no podemos, porque muchas veces hay cosas que impiden que nosotros podamos, ciertas habilidades que nos impiden que podamos relacionarnos, y para que podamos descansar en esa confianza que el Espíritu ora junto con nosotros y transforma nuestra oración, y es lo que debería ser. Amén. Entonces nosotros dijimos que el tabernáculo es nuestra vida, nuestro incienso, nuestra vida, nuestro corazón. Entonces, muchas veces descuidamos ese tabernáculo. Hoy en día, también dijimos que íbamos a hablar un poquitito acerca del tabernáculo de David, que para poder entender el tabernáculo de David,
el tabernáculo de David, tenemos que aprender o quizás conocer un poquito del primer tabernáculo, que es el tabernáculo de Moisés. ¿Amén? Entonces, es importante y Dios quiere que no perdamos de vista esa convicción que tenemos. Una vez, yo recuerdo, estar leyendo hace unos días atrás acerca de cómo desapareció el tabernáculo. Hay unas diferentes citas bíblicas acerca de que nos hablan del tabernáculo una vez que el arca fue dispersada. Vemos que fue tomada por los israelitas con el afán de guardarla, porque era el lugar en donde moraba la presencia de Dios literalmente. Entonces ellos, en ese caminar a través del desierto, ese arca fue llevada a muchos lugares. De hecho, estuvo en un lugar por 20 años. Luego de esto, ya estamos hablando, prácticamente pasando a primera y segunda de Samuel, los libros primera y segunda de Crónica, y vemos que todavía se habla del arca en algunos versículos. En algunos de estos libros se habla del arca, en donde estaba, y fue llevada para aquí, y fue llevada para muchos lugares. Y hasta la fecha, nunca se sabe, se dice que por algunos estudiosos de la Biblia, llegan a la conclusión de que cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén, dice que tal vez él tomó el arca del pacto y la destruyó. Eso es lo que llega, no es que está en la Biblia de esa forma. Esa es la conclusión que llegan algunos conocedores y lectores de la Biblia, algunos teólogos. Entonces, pero sí, antes de eso, antes de esa conclusión, vemos que David dice que David tomó el arca del pacto y lo colocó en una tienda. Una tienda era algo como lo que vemos aquí en este lugar, donde vemos la gráfica del tabernáculo de Moisés, en una tienda, algo similar, para que tengan una idea, en donde descansó esa arca. Y entonces ahí empieza otra historia, otro sacerdocio diferente. Ya no es con sacrificio, ya no vamos a encontrar literalmente el altar de bronce, la fuente de agua, ¿verdad? No vamos a encontrar el candelero, sino que es algo un poquito diferente. Y para entrar un poquitito y tocar un poquitito acerca del tabernáculo de David, yo quisiera que vayamos primeramente al libro de Amós. Ese es en el Antiguo Testamento. En el libro de Amós, alguien se lo puede leer. En el libro de Amós, el capítulo 9 y el versículo 11. Ese versículo lo vamos a combinar con uno en el Nuevo Testamento para que entonces podamos hablar un poquitito acerca del tabernáculo de David. Amós 9, 11. En aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como era en días pasados, para que ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones que llevan mi nombre, afirma el Señor, que hará estas cosas. Amén. Vemos que la versión del hermano es un poquito diferente. Dice, en el cual, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Entonces vamos ahora a Hechos 15, vamos al Nuevo Testamento, vamos al libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 15 y 16. Hechos, capítulo 15, versículos 15 al 16. Y si alguien también lo puede leer, hermano. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reconstruiré el tabernáculo de David, que está caído. Reconstruiré sus ruinas y lo volveré a levantar. Amén. Gracias, hermano. Como dijimos ya, era otro tabernáculo.
era un tabernáculo diferente. Si nosotros miramos los dos diferentes tabernáculos, ahora en estos tiempos eso representa un simbolismo para nuestra vida. Pero a mí me llama la atención de que, o quizás también a ustedes, ¿por qué el tabernáculo caído? ¿A qué se refiere con el tabernáculo caído? Entonces, recordemos que cuando fue desapareciendo, vemos en la Biblia que ya no se habla del arca, perdón, del tabernáculo, y vemos que fue desapareciendo todo esto, y cuando vemos la historia del arca del pacto, que fue robada, fue regresada a otro templo, fue sacada, fue por 20 años, entonces vemos que todo eso se fue dispersando, y también vemos que los sacerdotes, el sacerdocio fue como disminuyendo su vida, o sea, se fue entrando prácticamente como su vida espiritual fue como entrando en una religiosidad. Eso nos lo dice la Biblia, y así sucesivamente cuando vamos leyendo, vamos viendo cómo fue declinando ese tabernáculo. Entonces, bien, cuando David toma el arca del pacto y lo pone literalmente en una tienda, dice, el Señor a través del tabernáculo de David, ¿qué nos invita? Por eso que cuando hablamos del tabernáculo caído, dice que eso nos invita, el tabernáculo de David nos invita a volvernos a Él y dejar atrás los pecados y recibir el refrigerio que viene de estar en su presencia. Ahora bien, es importante que entendamos lo que significa el tabernáculo caído de David. Y esto tiene que ver con todo lo que hizo David para Dios en Sión. Cuando mencionamos la palabra Sión, muchas veces, yo sé que ustedes que han leído, de repente muchos de ustedes conocen el significado de la palabra Sión. Era una parte de Jerusalén donde moraba físicamente David, el rey David. Entonces, si lo buscamos en el hebreo, la palabra quiere decir Sión, quiere decir fortaleza. Era un pequeño lugar, y también se dice que era el lugar donde también Dios le gustaba estar. Y estuvo caído y abandonado por mucho tiempo, en lo cual está siendo restaurado por la iglesia. O sea, recordemos cuando esto ocurrió, o sea, fue disminuyendo la adoración a Dios. A eso se refiere el tabernáculo caído, o sea, que hubo como una frialdad, hubo como una apatía de parte de su pueblo hacia Dios. Recordemos que a través de los libros, primera Samuel, segunda Samuel, primera Rey, segunda Rey, y etcétera, todos estos libros vemos diferentes reyes, y que cada uno de ellos hacían, dice, lo malo delante de los ojos de Dios, y fue quitado y fue puesto otro rey, y muchas veces vemos esa secuencia, y el rey tal hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero también encontramos que ahí hubieron reyes que fueron justos, que hicieron un trabajo excelente con su pueblo. Entonces todo eso viene a representar un simbolismo para nuestra vida. Entonces cuando caemos, ¿cómo podemos decir que el tabernáculo ha sido caído? Es cuando muchas veces llega a nuestro corazón la apatía hacia las cosas del Señor. Ya no queremos leer la Biblia, ya no queremos orar, ya no queremos estar juntos como estamos hoy día, ya no queremos, o sea, sentimos que nada de eso para nosotros nos llena y nos vamos a buscarlas en otras cosas. Pero tiene que ver, todo esto tiene que ver con lo que está escrito en los Salmos, y que debe estar siendo traído de regreso a la iglesia en nuestros días. O sea, lo que se está haciendo, mira, ayer tuvimos un día lindísimo, en donde estuvimos todos compartiendo en armonía, en oración, quemando ese incienso que llegó como olor fragante a la presencia del trono de Dios, y Dios se manifestó, y ocurrieron cosas lindas, cosas que salieron del corazón, porque recuerde que del corazón salen todas nuestras cosas, ya sean buenas y sean malas, pero en este caso nosotros en el día de ayer venimos y le presentamos esa oración para que Él se manifieste a través de su poder. Entonces ayer pasamos un día bonito, y ese es el avivamiento que se espera y que se quiere que la iglesia tenga nuevamente, que sienta ese fuego, ese ardor por servirle al Señor.
por seguir adelante, por seguir caminando esta vida que es bien difícil, ¿verdad? Dice, esta restauración del tabernáculo de David incluye una vida en comunión íntima con Dios. Además, es un estilo de vida de alabanza, adoración y oración en su presencia. No podemos pasar por alto que fue David al que Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón. Dios quiere regresar esa manifestación de la nube de su gloria a la iglesia, pero tiene que ser a través de ¿qué? A través de la restauración. A través solamente de la restauración es que podemos encontrar nuevamente ese avivamiento en nuestras vidas para poder alabar al Señor. Porque vemos que la restauración juega un papel importante en la parte espiritual de nosotros. Antes de llegar, muchas veces, lo pongo como ejemplo, muchas veces vemos personas que han sido en años anteriores adoradores de Dios, pero por alguna razón se apartaron, vinieron quizás tormentas, tribulaciones, adversidades, y quizás en ese momento quizás flaquearon un poco en cuanto a su vida espiritual. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se quiere con esto? Que haya una restauración, porque Dios es un Dios que restaura. Y muchas veces vemos a esas personas que nuevamente se acercan y uno no sabe o no conoce que esa persona anteriormente ha tenido una vida, un encuentro, una comunicación, una relación con Dios. Y entonces esa persona viene y cuenta y dice, yo era así, o yo era así, yo hacía esto para el Señor, pero tuve esta situación y yo quiero volver. Esa es la persona cuando da ese paso. Entonces podemos decir que viene una restauración de parte de Dios. Y eso es lo que realmente nos habla el tabernáculo de David, que estaba caído, no había oración, no había un sacerdocio que realmente le adorara, le alabara en espíritu y en verdad. Dice esto, y además el tabernáculo de David incluye una vida, la restauración incluye una vida de comunión íntima con Él. Además es un estilo de vida de alabanza, oración y oración en su presencia, y no podemos pasar por alto lo que hizo David. Por eso es que Dios quiere regresar esa manifestación de la nube de su gloria, pero tiene que ser a través de, ¿qué dijimos? De la restauración. ¿Qué es la restauración? El tabernáculo. ¿Dónde esa restauración? En el tabernáculo individual. O sea, el tabernáculo representa nuestra vida, nuestro corazón. Eso es lo que debe ser restaurado. Y es en el corazón de cada creyente que ese es el verdadero tabernáculo de donde debemos sacrificar. ¿Qué? Ya no vamos a sacrificar animales, ya no vamos a sacrificar palomas, ni nada de estas cosas. Dice que lo que vamos a sacrificar es la adoración verdadera. La adoración verdadera, aquella que Cristo reveló, una vida en espíritu y en verdad, que subieran ante el trono de la gracia de Dios con olor fragante y con aroma ¿a qué? A santidad. Cuando yo busco la palabra adoración, porque muchas veces nosotros cuando decimos adoración, se nos viene primero a la mente la música, ¿verdad? Música de adoración, alabanzas y demás. Pero realmente la adoración podríamos decir, es una variante de la alabanza. Porque, y le digo es que si lo traemos a lo físico, si traemos ya sea un mudo, ese mudo no va a poder adorarle entonces. La palabra adoración tiene que ver con obediencia. Es lo que quiere Dios, un corazón obediente, un tabernáculo obediente, que sea obediente a Él. Eso es lo que realmente quiere. La palabra adoración tiene que ver con obediencia y dice, y amar al extremo una deidad. O sea, en este caso una deidad, la deidad de Cristo, o sea, la divinidad. Nosotros la adoramos porque Él es Dios, porque Él es divino. Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces Él es nuestra deidad, Él es nuestra divinidad. Entonces por eso es que nosotros la adoramos a Él, por esa razón. Amén. Dice, con aroma de santidad y obediencia y pureza.
Es tiempo de restaurar el tabernáculo en cada uno de nosotros para manifestar su gloria en nuestros días. Yo creo que en estos días en que vivimos, yo creo que así como hay mucha apatía, como mucha gente también se ha alejado, puesto que ha habido, como dijo el hermano la otra vez en la predicación el domingo pasado, que hay como un espíritu de apostasía en la sociedad, vemos en todo, vemos ese espíritu de dejadez por las cosas de Dios. También podemos pensar que hay un pueblo, un remanente de Dios que se ha estado preparando, como se preparaban los sacerdotes, porque la preparación del sacerdocio es poder servir a otro. Esa es la verdadera, el verdadero propósito, es servir, prepararse como sacerdote. Recuerde que había sacerdote, ahora nosotros lo dice que somos ¿qué? Real sacerdocio, somos pueblo escogido de Dios, somos nación santa, somos santificados por la sangre de Jesucristo, somos salvos. Entonces somos especial. Dice que nosotros somos como la niña de sus ojos. Entonces somos tan especial para Él, que cuando nosotros logramos entender eso, querido hermano, quizás eso cala tan profundo en nuestro corazón, en nuestras vidas, que nos da ese deseo por llegar a estar en su presencia, en espíritu y en verdad. Esa es una de las formas que debemos prepararnos. Primeramente debemos prepararnos por varias razones. Primeramente debemos prepararnos en la parte espiritual, en esto, leyendo su palabra, comiendo el pan que es Jesucristo, para poder adorarle en espíritu y en verdad. Cuando entendemos eso, entonces podemos salir y ofrecerle ayuda a otros. Comemos el pan, leemos la palabra, porque debemos tener el conocimiento para soportar, porque vamos a recibir dardos. Cuando uno sale a la calle, uno sale a algún lugar, vamos a estar señalados. Van a haber muchos dardos llegando a nuestra vida, pero vamos a estar preparados para poder identificar y saber cómo trabajar. La otra es que también nosotros nos preparamos, así como se preparaban estos sacerdotes, era con el propósito de poder servir a otro. Porque si usted está preparado espiritualmente, usted se prepara en la palabra, usted come el pan, usted está en armonía, está en comunicación, en comunión con Dios diariamente, usted va a tener un espíritu para discernir las cosas cuando hay peligro, cuando hay alguna situación. ¿Y usted sabe por qué? Porque va a haber momentos en que nosotros vamos a tener que llegar a algún lugar en donde alguien o muchas personas van a necesitar de nuestra ayuda espiritual. Puede darle un consejo, puede darle una palabra de parte de Dios. Eso puede hacer la diferencia ante un mundo que está perdido. Muchas personas, escuché hace unos días que había una persona que llevaba en su carro, en la parte de adelante, un sticker cristiano. Y esa persona que iba en la parte de atrás, iba en el carro que quedaba en la parte de atrás, leyó ese sticker y esa persona estaba pasando un problema terrible. Y ese sticker lo ayudó, lo motivó a irse a la Biblia, porque eso le llamó la atención y encontró una palabra de aliento cuando abrió su Biblia. Y no faltó alguien enseguida que le explicó y le dijo: mira, esto está pasando por esto, y le dijo las razones y empezó a ayudarle, le dio esa voz, esa esperanza, porque esa persona que la ayudó estaba preparado, estaba consagrado, estaba leyendo la palabra, estaba comiendo el pan y estaba en oración y en comunicación constante, y de esa manera fue que pudo. Ahora, si nosotros como cristianos no leemos la palabra, no estamos haciendo nada. Al momento que no podemos discernir si alguien necesita una ayuda, vemos una persona caminando quizás cargado con tantos problemas, no vamos a saber cómo ayudar. Es más, porque no vamos a discernir, no vamos a entender lo que está pasando. Y por eso es importante la preparación. Entonces dice, ¿cuáles son las implicaciones de la restauración? Porque esto eso implica algo. ¿Cuáles son las implicaciones de la restauración del tabernáculo de David? O sea, la mayor implicación de la restauración del tabernáculo de David en nosotros es la manifestación de un cambio total
de nuestra vida en todos los aspectos. En toda actividad, en toda circunstancia, en todo lugar y ámbito de nuestras vidas, ya sea personal, familiar, laboral y social. En lo personal. ¿Se puede repetir otra vez la manifestación de? ¿Cuáles son las manifestaciones? Perdón, ¿cuáles son las implicaciones de la restauración del tabernáculo de David? Entonces, la mayor implicación es la restauración. O sea, lo más importante para poder restaurar ese tabernáculo, o sea, nuestra vida, es poder haber sido nuevamente renovado por la gracia de Dios, restaurado. Muchas veces hay personas que llegan a la iglesia cargados, abatidos, con muchas cosas encima. Llegan a la iglesia y va a haber un hermano o una hermana que en el espíritu sintió que había una necesidad y pudo ayudarle. Entonces las iglesias son también como un centro de restauración, porque lo que estamos aquí somos la nación santa, el pueblo escogido de Dios. Y como sacerdotes, entonces tenemos esa obligación moral, espiritual, de poder ofrecer una ayuda o brindarle una ayuda a la persona que lo necesita. Y de eso se trata. De hecho, Centro de Restauración Cristo Mi Roca. Amén. Ok, en toda actividad y en toda circunstancia y en todo lugar y ámbito de la vida personal. Recordemos que nuestra conducta personal, una vez yo me llamó mucho la atención algo que estuve leyendo, de que a Dios le interesa la vida de nosotros, cómo nos desenvolvamos en la sociedad, ya sea en el trabajo, o vamos a Walmart, o vamos a cualquier lugar. Es importante que nosotros demos un buen testimonio. Ahora, para Dios es importante que eso sea posible. Ahora, pero lo que más le importa a Dios es nuestra vida secreta, en lo personal. O sea, si somos igual cuando estamos aquí en la iglesia, deberíamos ser igual cuando estamos completamente solos. Cuando estamos solos, donde no nos ve el pastor, no nos ve nuestros hijos, no nos ve nuestra esposa o esposo. O sea, ¿qué es lo que nos llama la atención? O sea, ¿nos sigue llamando la atención la palabra de Dios? ¿O nos sigue llamando la atención seguir orando, buscando su rostro, preparándonos? ¿O simple y sencillamente de repente pues nos da por mirar algo que no edifica, ya sea en el celular, o ver algún canal, o ver alguna revista? O sea, la vida personal que le place a Dios es cuando estamos en la soledad, cuando estamos solos, que no nos ve nadie. O sea, ¿qué es lo que nuestra vida en secreto? ¿Somos igual que cuando estamos en la iglesia o estamos expuestos al público? Eso es muy importante. Ahora también en la vida familiar debemos ser ejemplo para nuestros hijos, ¿verdad? Que ellos vean el carácter de Dios en sus padres. Eso es muy importante. En la parte laboral, ayer Mara tocó un poquitito acerca de eso, dio un ejemplo de muchas veces cuando hay alguien que es en un trabajo, muchas veces, ¿sabe? Del ámbito secular, muchas veces vamos a ver un cristiano que muchas veces hace la diferencia, o sea, es como el limoncito amarillo entre todos los demás verdes. Hay algo especial que tiene esa persona. Ese es parte del testimonio que debemos dar. O sea, una diferencia cuando ellos digan, oye, pero nosotros aquí nos esperamos y estamos así, y estamos muchas veces abatidos. Esta persona tiene una calma, esta persona todo le resbala, como decimos. Esta persona tiene una paz, una tranquilidad, es la paz que Dios le da. Entonces eso también es parte, porque esa muchas veces eso uno quiere ser como esa persona, uno quiere imitar eso. Pero por poder llegar a ese punto, a ese nivel, tenemos que tener una preparación. Como sacerdotes, como nación santa. En la parte social, donde nosotros vamos, dice que tenemos una nube de testigos. Estamos viendo, cuando usted dice que usted es cristiano, donde usted quiera lo van a señalar siempre. O sea, si usted hace algo bonito, algo, usted no es que él es cristiano, él tiene que hacerlo, él es que él es cristiano. Pero cuando usted sale y usted de repente, pues por algún motivo, de repente llegó a un lugar y se encontró con un amigo
Y ese amigo le dijo, mira, tómate esto aquí, mira, nos tomamos este asunto aquí. Y pues usted mira alrededor y quizás nadie lo está viendo. Y usted lo hace. Siempre va a haber una persona, mire, va a haber alguna persona que va a decir, ¿sabe qué? Te vimos. Pero por eso es que yo no voy a la iglesia, por eso es que la gente no va a la iglesia. Porque esos son los más sinvergüenzas, esos son los peores. Es lo primero que dicen. Entonces, tenemos que tener cuidado en la forma en que nosotros nos comportamos. En los secretos sí, y en lo público también. Sí. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestro tabernáculo, ¿verdad que sí? Es decir, una vida de testimonio del poder transformador de Dios. Y también la restauración del tabernáculo de Dios implica la necesidad de presentarnos como sacrificio vivo, es decir, morir a nosotros. Una vez que nosotros decimos, ¿sabes qué? Ya yo no voy a vivir a mi manera, sino que yo voy ahora sí a vivir a tu manera, Señor. Ahora tú eres el que vas a gobernar mi vida, tú eres el que vas a hacer todo en mi vida. Entonces ahí va a haber una diferencia. Vamos a Juan, al libro de Juan, capítulo 3, versículo 30. Y también un hermano que busque en el libro de Romanos, el capítulo 12, versículos 1 y 2. Y ahí vamos a... 3:30 dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Amén. La otra cita bíblica. Romano. Romano 12, capítulo 1 al 2. Romanos 12. 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Amén. Y de eso No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y es así, cuando reconocemos el poder y la autoridad de Cristo en nuestras vidas, cuando reconozcamos eso, entonces va a haber una renovación, va a haber una restauración en nuestras vidas. Que ya dejemos de decir, ¿sabe qué? Yo vivo a mi manera. Hace unos días atrás encontré a un muchacho que me dice por teléfono, él es de Costa Rica, y estuvimos conversando. Yo siempre he tenido en mente que él es un joven cristiano, y siempre su familia han estado activamente en la iglesia, en las cosas del Señor. Y entonces ya él tiene pues un tiempo de estar aquí, algunos par de años, y él me dijo así, ¿sabes qué? Ya me cansé de vivir a la manera de Dios. Ya sabes qué, uno andar con cuidado. Mira, yo no tenía trabajo, yo no tenía esto, no tenía lo otro, sin documento en este país. ¿Sabe qué? Yo dije, se acabó, ahora voy a vivir a mi manera. Así mismo me lo dijo. Yo me quedé asustado. Cuando él me dijo esto, yo digo, es el mismo con el que yo estoy, que yo conozco de aquellos tiempos. O sea, decidió decirle, ¿sabe qué? Decidió decirle a Dios, te doy la espalda porque tú no me funcionas. Ahora lo voy a hacer a mi manera. Y ese es el peligro que hay, porque ese es el espíritu de apostasía de los últimos tiempos. Así que hay que tener cuidado. Recordemos que Dios, cuando hizo mandó a construir todos estos elementos del tabernáculo, vemos en el paso séptimo el arca del pacto, vemos el lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios, porque dice que Dios, cuando hizo la creación, dice que Él descansó el séptimo día. Ahora Él nos invita a que restauremos nuestro tabernáculo y a que tengamos ese descanso, esa paz, esa tranquilidad, pero en Él, que es de la única forma que podemos seguir adelante, adorándole, bendiciéndole, exaltándole y restaurando. De esa forma podemos restaurar nuestro tabernáculo. Es de la única forma que podemos hacerlo. Siguiéndole las directrices de Él, siguiendo en obediencia, que sobre todo lo que Él pide.
obediencia. Podemos conocer y hacer mucho, pero si no estamos en obediencia, no vamos a hacer absolutamente nada. No vamos a lograr que el poder de Dios pueda ser visto en nuestras vidas. Amén. Dios bendiga.